En la década de los 90, el fin de semana de las familias argentinas tenía un destino casi obligatorio. Las góndolas repletas, el inconfundible sonido de las cajas registradoras y ese logo rojo y azul que iluminaba las esquinas más cotizadas de la ciudad de Buenos Aires y el interior. Disco no era solo un supermercado, era el símbolo indiscutido de una clase media que llenaba el changuito con la tranquilidad de la época. Pero hoy, si caminan por esas mismas cuadras, la historia es otra. Las letras fueron desmontadas en silencio. Donde antes brillaba el orgullo del autoservicio nacional, hoy cuelgan los carteles de Jumbo, de Bea, o simplemente nos encontramos con persianas bajas. ¿Cómo es posible que el imperio supermercadista que le enseñó a comprar a la Argentina terminara devorado por un gigante extranjero y fragmentado hasta perder su propia identidad? Hoy vamos a desarmar la historia de Supermercados Disco, un viaje desde los humildes almacenes de barrio hasta los oscuros pasillos de las finanzas internacionales. Quédense, porque esta no es solo la historia de una empresa, es la historia de nuestros propios hábitos y de un país que cambió para siempre. Para entender lo que significó la aparición de Supermercados Disco, primero hay que viajar en el tiempo y recordar cómo compraba la Argentina antes de que existieran las grandes cadenas de retail. A principios de la década de 1960, la vida en los barrios de la capital federal, el Gran Buenos Aires y las principales ciudades del interior giraba en torno a una institución sagrada e indiscutida: el almacén de barrio. El almacén no era simplemente un lugar de transacciones comerciales, era el pulso social de la cuadra. Las familias no iban con un changuito a perderse durante una hora entre pasillos interminables. Iban con la bolsa de los mandados de red, se paraban frente a un largo mostrador de madera y le dictaban la lista a un almacenero de extrema confianza. Él era quien pesaba el azúcar a granel, cortaba el fiambre, envolvía el pan y, lo más importante, anotaba cada centavo en la famosa libreta de fiado. Era un sistema económico y social basado en la palabra, en la cercanía vecinal y en un ritmo de vida que todavía conservaba la cadencia lenta de principios de siglo. No existía el concepto de tocar la mercadería antes de pagarla. El mostrador era una frontera física y psicológica infranqueable. En este contexto fuertemente arraigado, el año 1961 marcó un punto de inflexión. La Argentina estaba atravesando un proceso de profunda modernización urbana y cambio demográfico. La clase media se expandía, la industria nacional fabricaba los primeros electrodomésticos modernos que empezaban a llenar los hogares, y el tiempo libre se volvía un bien cada vez más escaso. Las mujeres comenzaban a incorporarse con mayor fuerza al mercado laboral, y la compra diaria, pausada, conversada y fraccionada en el almacén, empezaba a chocar con el nuevo ritmo acelerado de la ciudad. Fue entonces cuando apareció una propuesta que parecía sacada de las películas o las revistas estadounidenses: el autoservicio. Y aunque hubo otros intentos simultáneos de implementar este modelo en el país, fue Disco la marca que lograría capitalizar este cambio de paradigma cultural y convertirlo en un estándar definitivo para los argentinos. El primer gran desafío de Disco no fue logístico, ni siquiera financiero, fue puramente cultural. Había que convencer a las familias de que cruzaran ese mostrador invisible. La premisa era radical para la época. El cliente debía tomar una canasta de alambre o un carrito metálico, el mítico changuito, y caminar libremente entre las góndolas. Nadie le iba a alcanzar el paquete de hierba ni la caja de fideos. Tenía que elegirlo con sus propias manos, comparar los productos en soledad y, finalmente, hacer la fila en una línea de modernas cajas registradoras. Al principio, la novedad generó desconfianza. Para el comprador tradicional, elegir la mercadería sin la asistencia, la charla y la recomendación del almacenero generaba cierta inseguridad. ¿Cómo saber si el producto era de buena calidad sin que el dueño del local lo garantizara mirándolo a los ojos? Además, el sistema de las cajas registradoras rompía abruptamente con la tradición del crédito vecinal. En el autoservicio iluminado, la libreta de fiado no tenía lugar. Se pagaba en efectivo, al contado, antes de salir por la puerta. Sin embargo, Disco supo envolver este nuevo modelo en un aura de progreso y estatus que resultó absolutamente irresistible. Los primeros locales de Disco ofrecían algo que los almacenes oscuros y abarrotados no tenían: una iluminación blanca, impecable y brillante.
pasillos anchos por donde se podía circular sin empujones, pisos relucientes y una variedad de productos empacados que parecía infinita. Para la pujante clase media argentina, entrar a un disco dejó de ser una simple tarea doméstica aburrida y se transformó en una verdadera experiencia de modernidad. Era sentir, al menos por un rato, que el país avanzaba hacia el futuro del primer mundo. El diseño de los locales estaba meticulosamente pensado. Los colores rojo y azul de su clásico logo comenzaron a instalarse en el paisaje urbano de los barrios más acomodados, prometiendo higiene, rapidez y una abundancia visual que seducía a los clientes. La disposición de las góndolas obligaba a los compradores a recorrer todo el salón, exponiéndolos a productos llamativos que, hasta ese momento, no sabían que necesitaban. Así, de manera silenciosa, nació la compra por impulso a gran escala en la Argentina. Para finales de la década de los 60, el modelo estaba largamente probado. Disco había logrado quebrar la hegemonía del almacén en las zonas de mayor poder adquisitivo, estableciendo un nuevo contrato de confianza con los consumidores. Los argentinos ya no confiaban en la palabra del vecino detrás del mostrador, sino en el empaque cerrado, en la publicidad de las marcas y en la cadena de frío que aquellas enormes heladeras comerciales garantizaban. Este primer paso triunfal sentó las bases de lo que pronto sería un imperio. Disco había entendido antes que nadie que el supermercado no vendía únicamente comida y artículos de limpieza. Vendía tiempo, comodidad y, sobre todo, aspiración. Habían logrado cambiar para siempre la forma en que los argentinos llenaban sus alacenas y heladeras. Pero este era apenas el comienzo. Para consolidarse como el gigante indiscutido de las próximas décadas y cambiar el rostro del consumo masivo, Disco tendría que llevar esta revolución inicial a una escala que el país nunca había visto, y tendría que hacerlo enfrentando los demonios económicos que siempre han acechado a la Argentina. Para la década de 1970, el asombro inicial por el formato de autoservicio ya había pasado. Lo que había comenzado como un experimento audaz en los años 60, ahora era una realidad palpable y en plena expansión. Disco había dejado de ser una simple curiosidad para convertirse en una cadena formal, abriendo sucursales estratégicas en los barrios más acomodados de la ciudad de Buenos Aires, como Barrio Norte, Belgrano y Recoleta, y comenzando su lenta pero firme expansión hacia la próspera zona norte del Gran Buenos Aires. La estrategia era clara. Disco no quería ser simplemente el lugar más barato para comprar, quería ser el mejor. En un país donde la carne, los lácteos y el pan fresco son verdaderas instituciones culturales, el supermercado tenía que convencer al consumidor argentino, tradicionalmente exigente con la frescura de sus alimentos, de que los productos envasados y refrigerados eran superiores a los del mercado de abasto. Así comenzó la verdadera revolución de las góndolas. Disco invirtió fuertemente en tecnología que, para el cliente de a pie, pasaba desapercibida, pero que transformaba por completo su experiencia. Fueron pioneros en garantizar una estricta cadena de frío. Las enormes heladeras comerciales iluminadas exhibían cortes de carne envasados, quesos y fiambres con un nivel de higiene y presentación que los viejos almacenes simplemente no podían igualar. De repente, el ritual de la compra se sofisticó. Las amas de casa, y cada vez más los hombres y familias enteras, descubrieron la comodidad de encontrar absolutamente todo bajo un mismo techo. Pero el éxito de Disco en los años 70 y 80 no se construyó en un mar en calma. Si hay algo que define a la historia comercial de la Argentina, es su crónica inestabilidad económica. Y es aquí donde la cadena demostró su verdadera capacidad de resistencia. El modelo de supermercado depende fundamentalmente de la previsibilidad. Comprar grandes volúmenes a proveedores, almacenar y vender con un margen de ganancia calculado. Sin embargo, la Argentina de esa época era todo menos previsible. Desde el recordado Rodrigazo en 1975, pasando por las turbulencias de la dictadura militar, hasta llegar a la crisis de los años 80 con la introducción y posterior colapso de la moneda austral, los precios se convirtieron en un laberinto en el que tanto el consumidor como la empresa intentaban no perderse. Fue durante esta época que cambió para siempre la psicología del consumidor argentino. La inflación comenzó a dictar el ritmo de las familias. La compra diaria, pausada y relajada, fue reemplazada por la compra de abastecimiento.
Apenas se cobraba el sueldo a principios de mes, las familias corrían al supermercado para llenar el changuito a tope, intentando ganarle a la devaluación antes de que el dinero perdiera su valor en los bolsillos. Disco supo capitalizar esta urgencia. Sus pasillos anchos y sus grandes carritos estaban diseñados exactamente para este nuevo comportamiento: comprar mucho, comprar rápido y almacenar en casa. La tensión alcanzó su punto máximo y más dramático en 1989, durante el estallido de la hiperinflación en el gobierno de Raúl Alfonsín. Este es un capítulo que quedó grabado a fuego en la memoria de toda una generación de argentinos y en el ADN del retail nacional. Imaginen la escena en cualquier sucursal de Disco en aquellos días oscuros. Los precios subían no cada mes ni cada semana, sino 2 o 3 veces al día. Las empresas proveedoras no entregaban mercadería porque no sabían a qué precio cobrarla. En el salón de ventas, el personal de Disco trabajaba a un ritmo frenético con las recordadas maquinitas remarcadoras, estampando nuevas etiquetas de precios sobre los productos mientras los clientes, literalmente, corrían por los pasillos intentando agarrar un paquete de fideos, aceite o harina antes de que el empleado le pegara el nuevo precio encima. Era una carrera contra el reloj, un sálvese quien pueda en medio de las góndolas iluminadas. A pesar de los saqueos que afectaron a gran parte del país y de la destrucción de cientos de comercios pequeños, las grandes cadenas como Disco lograron sobrevivir gracias a su enorme espalda financiera, sus depósitos llenos y su capacidad de negociación con los gigantes de la alimentación. Aunque las ganancias en términos reales se evaporaban por la inflación, Disco logró mantener sus puertas abiertas, consolidando en la mente del consumidor una idea poderosa: cuando todo afuera es un caos, el supermercado es el único refugio donde, de una forma u otra, todavía se puede conseguir comida. El prestigio de la marca Disco no solo salió ileso de la hiperinflación de 1989, sino que salió fortalecido. Se habían convertido en maestros de la supervivencia comercial en un país donde las reglas cambiaban cada 24 horas. Pero la década de los 80 llegó a su fin, y con los años 90 a la vuelta de la esquina, el país estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Las maquinadoras de precios serían guardadas en un cajón. Una nueva era económica estaba por comenzar. La era de la plata dulce, del 1 a 1, y de la ilusión de que Argentina se había convertido, de la noche a la mañana, en un país de primer mundo. Y Disco estaba a punto de vivir su mayor época de esplendor. La hiperinflación había dejado a la sociedad argentina exhausta. Correr por los pasillos para ganarle a la maquinita remarcadora de precios no era una forma de vida sostenible. Pero en abril de 1991, el país experimentó un giro drástico que cambiaría las reglas del juego comercial para siempre: la sanción de la ley de convertibilidad. De la noche a la mañana, la economía se estabilizó bajo una premisa mágica y a la vez peligrosa. Un peso equivalía exactamente a $1 estadounidense. Había nacido la era de la plata dulce y de la ilusión del primer mundo. Para Supermercados Disco, la década de los 90 representó el despegue definitivo hacia su época de mayor esplendor. Con la inflación controlada, los precios congelados en las vidrieras y el crédito de consumo floreciendo, el comportamiento del comprador argentino mutó radicalmente. Ir al supermercado dejó de ser una misión de supervivencia económica o un trámite rápido de abastecimiento desesperado. Se transformó en algo completamente distinto: el paseo familiar del fin de semana. Disco entendió esta nueva psicología de consumo mejor que nadie. Las familias ya no iban solas o apuradas. Iban con los chicos, paseaban sin prisa por los pasillos iluminados, disfrutaban del aire acondicionado central, un lujo que todavía no era estándar en todas las casas porteñas, y se dejaban deslumbrar por un fenómeno visual novedoso: la invasión masiva de los productos importados. Gracias a la apertura económica y la paridad cambiaria, las góndolas de Disco se llenaron de artículos que hasta hacía poco tiempo parecían inalcanzables, exóticos o directamente prohibidos: quesos franceses, chocolates suizos, cervezas alemanas, cereales en cajas de colores brillantes, aderezos estadounidenses y whiskies escoceses compartían espacio con la mercadería nacional. El supermercado se había convertido en una embajada del primer mundo, y los clientes de Disco sentían que, por fin,
estaban consumiendo con el mismo nivel de vida que en Miami o en Europa. La estética de los locales acompañó este furor. La empresa invirtió fuertemente en remodelar sus sucursales históricas y abrir nuevas bocas de expendio en locaciones premium. Los inmensos carteles luminosos con las letras rojas y azules dominaban las esquinas clave de la ciudad de Buenos Aires y los barrios residenciales más acomodados del Gran Buenos Aires y algunas provincias. Cada nueva inauguración era un verdadero evento barrial. Entrar a un disco en los años 90 era sinónimo de estatus, de pertenecer a una clase media que se sentía próspera y con un poder adquisitivo inagotable. El diseño interior fue refinado para fomentar el gasto. El sector de fiambrería y roticería se convirtió en un verdadero escenario. Los fines de semana, sacar número y esperar frente a las vitrinas impecables, mientras los empleados vestidos con uniformes pulcros cortaban el jamón crudo a la vista del cliente. Era parte de un ritual moderno. Disco logró emular la atención personalizada del viejo almacén, pero dentro de un entorno corporativo de alta eficiencia. A esto se sumaron las secciones de panadería propia, donde el olor a medialunas recién horneadas inundaba el salón, obligando a los clientes a agregar compras por impulso al carrito. El changuito rebalsado en la línea de cajas era la postal indiscutida de la época. Para agilizar este volumen masivo de consumo, se introdujo tecnología de punta, los códigos de barras y los escáneres láser. El famoso BIP de la caja registradora, junto con el pago a través de las flamantes tarjetas de crédito, se convirtió en la banda sonora de una Argentina que creía haber dejado atrás sus crisis para siempre. Pero para sostener este imperio en expansión, Disco iba a necesitar algo más que góndolas llenas y pisos brillantes. Iba a necesitar adueñarse de la lealtad absoluta de un consumidor que pronto empezaría a tener muchas más opciones. Para lograr esa lealtad absoluta en un mercado que empezaba a mostrar los primeros signos de saturación, la empresa introdujo una herramienta que redefinió por completo la relación entre el supermercado y la familia argentina. A mediados de la década nació Disco Plus. Hoy las tarjetas de fidelización son un estándar aburrido en cualquier cadena comercial. Pero en la Argentina de los años 90, Disco Plus fue una verdadera revolución psicológica. La mecánica era simple pero tremendamente adictiva. Cada compra sumaba puntos, y esos puntos se canjeaban por premios. De repente, el acto rutinario de ir a comprar leche, pan o jabón en polvo tenía una recompensa a largo plazo. Juntar puntos del disco se convirtió en un deporte nacional para la clase media. Las familias guardaban los catálogos impresos en papel brillante y calculaban religiosamente cuántas compras les faltaban para canjear ese juego de copas de cristal, esa pava eléctrica o esa juguera que adornaría la cocina. Disco Plus no era un simple programa de descuentos, era un sistema de aspiración. Logró que los clientes eligieran caminar un par de cuadras más, esquivando a otros competidores, solo para no perder la oportunidad de sumar puntos en su tarjeta roja. Respaldado por este éxito rotundo en las calles, el poder corporativo de Disco alcanzó dimensiones sin precedentes. La empresa se profesionalizó al máximo y comenzó a devorar a competidores regionales más pequeños para acelerar su expansión hacia el interior del país y afianzar su dominio en el Gran Buenos Aires. El volumen de dinero que manejaba la cadena era tan abrumador que, en una decisión histórica que demostraba la escala del negocio, Disco llegó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. El logo rojo y azul de la esquina de un barrio porteño ahora brillaba en las pantallas de Wall Street. Todo parecía perfecto. En las oficinas gerenciales, rodeados de balances que mostraban ganancias récord en dólares, existía la profunda convicción de que el modelo era invencible. La Argentina, bajo el hechizo de la convertibilidad, parecía haber encontrado la fórmula del crecimiento infinito. Las familias seguían llenando los changuitos de productos importados. Las tarjetas de crédito se multiplicaban y el consumo no mostraba signos de agotamiento. Sin embargo, esta época dorada tenía un punto ciego monumental. La misma apertura económica que le había permitido a Disco llenar sus góndolas con productos del primer mundo, también le había abierto la puerta grande de la Argentina a los depredadores más grandes del planeta. Mientras Disco perfeccionaba la experiencia premium en locales de 2.000 o 3.000 metros cuadrados integrados al tejido de los barrios,
En los inmensos descampados del conurbano bonaerense y en las afueras de las grandes ciudades, se estaban construyendo verdaderos monstruos de hormigón, cajas grises gigantescas rodeadas de playas de estacionamiento que parecían aeropuertos. El concepto del supermercado de cercanía, con su trato amable y sus góndolas ordenadas, estaba a punto de enfrentarse a un formato brutal que priorizaba el volumen salvaje y los precios aplastantes. La era de los hipermercados había llegado, y los titanes extranjeros estaban listos para reclamar su porción de la Argentina. Mientras Disco perfeccionaba la experiencia de compra en sus locales iluminados y modernos, un terremoto silencioso se estaba gestando en las afueras de las ciudades argentinas. La convertibilidad de los años 90 no solo había seducido a los consumidores locales, había puesto a la Argentina en el radar de las corporaciones más agresivas del planeta. El país era visto como un mercado emergente de alto poder adquisitivo, con una moneda fuerte y consumidores ávidos de novedades. Era el escenario perfecto para una invasión. Y la invasión llegó con una escala que los supermercadistas argentinos jamás habían enfrentado. A mediados de la década, el formato del hipermercado aterrizó con toda su furia. Carrefour, que ya tenía presencia en el país desde los años 80, comenzó una expansión monumental. Pero el verdadero shock se produjo en 1995, cuando el gigante estadounidense Walmart desembarcó en la Argentina. Estas corporaciones no venían a competir por la esquina del barrio, venían a cambiar la geografía comercial. Construyeron moles de cemento de 10.000, 12.000 y hasta 15.000 metros cuadrados en los grandes terrenos del conurbano bonaerense y las afueras de las capitales provinciales. Rodeados por playas de estacionamiento que parecían pistas de aterrizaje, estos gigantes ofrecían algo que Disco, con su formato de supermercado de cercanía, no podía igualar: el concepto de todo bajo un mismo techo. En un hipermercado, una familia podía comprar el asado para el domingo, pero también un televisor, neumáticos para el auto, ropa escolar y muebles de jardín, todo en un solo viaje. La estrategia de los hipermercados era brutal y efectiva: destruir los márgenes de ganancia en productos básicos para atraer a las masas, compensando con volumen y con la venta de artículos no tradicionales. La guerra de precios se volvió encarnizada. Para Disco, que se enorgullecía de su atención personalizada, su panadería artesanal y sus pasillos inmaculados, la amenaza era existencial. ¿Cómo convencer al cliente de pagar unos centavos más por la leche o el pan, cuando a 15 minutos en auto, un gigante extranjero regalaba esos productos como gancho? En las oficinas directivas de Disco, el diagnóstico fue rápido y crudo: si se quedaban quietos, serían aplastados. Para pelear en la Liga de los Titanes, necesitaban más volumen, más poder de negociación con los proveedores y, sobre todo, una inyección masiva de capital. Ya no bastaba con ser una empresa argentina exitosa. Había que jugar con las reglas de las finanzas globales. El primer paso en esta transformación ocurrió en 1997, cuando Disco se asoció con el Grupo Peirano, a través del Grupo Velox, un poderoso holding financiero uruguayo con profundas raíces en la región. Esta alianza le dio a Disco el oxígeno necesario para empezar a comprar a sus competidores más pequeños y defender su territorio. Pero la verdadera jugada maestra, o lo que en ese momento parecía serlo, llegó en 1998. Las noticias sacudieron al mundo empresarial argentino. Royal Ahold, un colosal conglomerado supermercadista de los Países Bajos, compraba una participación mayoritaria en Disco. De la noche a la mañana, el supermercado, que había nacido como una evolución del almacén porteño, se convertía en la joya sudamericana de una corporación europea con operaciones en todo el planeta. Con los bolsillos llenos de dólares y el respaldo de la infraestructura global de Ahold, Disco pasó de ser la presa a convertirse en el cazador. Se desató una fiebre de adquisiciones sin precedentes. La cadena argentina comenzó a comprar agresivamente a competidores regionales para bloquear el avance de los hipermercados. Absorbieron a Supermercados, su super, a Elefante, y a varias cadenas provinciales, consolidando su dominio territorial. Sin embargo, la adquisición más estratégica y simbólica de esta etapa fue la de Plaza Vea. Originaria de la provincia de Mendoza,
Bea era una cadena que operaba bajo un modelo distinto. Menos lujo, menos productos importados, pero precios imbatibles. Disco, reconociendo que su marca principal era percibida como cara o premium, utilizó a Bea como su brazo armado para pelear en el segmento de precios bajos. Era una táctica inteligente. Disco para la clase media alta, Bea para la batalla por el centavo contra los hipermercados. En la superficie, hacia finales de la década, la estrategia parecía haber funcionado a la perfección. Disco era más grande que nunca, con cientos de sucursales en todo el país. Los balances mostraban una expansión meteórica y las acciones volaban. Se sentían invencibles, sentados en la misma mesa que los colosos del mundo. Pero esta expansión monumental escondía una tensión silenciosa. Al asociarse con capitales internacionales e inflarse a base de adquisiciones, Disco había perdido gran parte de su agilidad y de su ADN original. Ya no era una empresa que tomaba decisiones mirando la calle. Era una corporación que debía rendir cuentas a accionistas en Ámsterdam y Wall Street. Habían hipotecado su independencia a cambio de la supervivencia. Y lo que nadie sabía en esos años de euforia corporativa es que el escudo que habían elegido para protegerse de los hipermercados estaba a punto de convertirse en un ancla. La tormenta perfecta se estaba formando en dos frentes simultáneos: una crisis terminal en la economía argentina y una bomba de tiempo contable que latía en absoluto secreto en las lejanas oficinas de Royal Ahold en Europa. El espejismo del 1-1 se hizo añicos en diciembre de 2001. La Argentina entera chocó de frente contra una de las peores crisis económicas, políticas y sociales de su historia. La convertibilidad estalló por los aires y, con ella, se desmoronó el modelo de consumo que había impulsado el crecimiento brutal de supermercados Disco durante la década de los 90. La instauración del corralito, que congeló los depósitos bancarios de los argentinos, paralizó por completo la cadena de pagos. De un día para el otro, la próspera clase media, que conformaba el núcleo duro de la clientela de Disco, se encontró sin efectivo y con sus ahorros atrapados. Ir al supermercado dejó de ser aquel relajado paseo familiar de fin de semana para convertirse en un ejercicio de angustia e ingeniería financiera. En las calles, la tensión social alcanzó niveles insoportables. Los cacerolazos resonaban en cada esquina y los supermercados, vistos como los grandes acaparadores de alimentos, se convirtieron en el epicentro del estallido. A lo largo y ancho del país, las persianas metálicas de los locales comerciales bajaron de golpe por temor a los saqueos. Aunque los hipermercados gigantes de la periferia fueron los más golpeados por la violencia y las multitudes desesperadas, las sucursales de Disco en los barrios porteños y del Gran Buenos Aires vivieron días de máxima tensión, custodiadas por policías y empleados aterrados detrás de las vidrieras a oscuras. Cuando la pólvora social finalmente se disipó y el humo de las calles se despejó a principios de 2002, el paisaje comercial era irreconocible. El peso argentino se había devaluado un 300%. La postal noventosa de las góndolas rebalsadas de productos importados desapareció como si nunca hubiera existido. Los quesos franceses, los chocolates suizos y los aderezos estadounidenses se esfumaron, volviéndose incomprables de la noche a la mañana. El changuito, antes desbordante, ahora iba por la mitad. Las primeras marcas, aliadas históricas del formato premium de Disco, empezaron a acumular polvo en los estantes. Los consumidores, con sus salarios pulverizados por la inflación y la devaluación, cambiaron abruptamente sus hábitos y se volcaron hacia las segundas y terceras marcas para poder sobrevivir. En este nuevo contexto de pobreza extrema e incertidumbre, el posicionamiento histórico de Disco se convirtió en una trampa. La cadena siempre se había vendido como un lugar de calidad superior, de buena atención, pasillos limpios y precios ligeramente más altos que la competencia masiva. Pero en la Argentina post-2001, nadie quería pagar de más por la estética. La gente necesitaba precio, y nada más que precio. Fue en este momento crítico donde la adquisición previa de la cadena Plaza Bea, con su formato austero y precios bajos, actuó como un verdadero salvavidas para la compañía, absorbiendo a los clientes que ya no podían costear el ticket de un Disco tradicional.
Puertas adentro, la gerencia argentina de la empresa hacía malabares para mantener el barco a flote, negociando con proveedores locales y tratando de sostener las operaciones en medio del caos macroeconómico. Creían que si lograban aguantar el temporal, el respaldo de su poderosa empresa matriz en Europa, Royal Ahold, los mantendría a salvo. Pero mientras Disco intentaba sobrevivir al infierno económico de la Argentina, una bomba financiera de proporciones globales estaba a punto de estallar a más de 11.000 kilómetros de distancia. Una que no tenía absolutamente nada que ver con el corralito ni con los cacerolazos, pero que terminaría poniendo el cartel de "se vende" sobre todo el imperio. A principios de 2003, mientras los gerentes de Disco en Argentina hacían lo imposible por acomodar los precios a una inflación galopante y mantener el stock en las góndolas, una noticia catastrófica llegó desde Europa. No tenía nada que ver con el dólar, ni con los cacerolazos, ni con la política argentina. Era un colapso puramente corporativo. El 24 de febrero de 2003, Royal Ahold, la empresa matriz de Disco, emitió un comunicado que sacudió a los mercados financieros del mundo entero. Admitieron haber inflado artificialmente sus ganancias en cientos de millones de dólares, principalmente a través de su filial en Estados Unidos, pero también ocultando deudas masivas en sus operaciones asociadas en Sudamérica. El impacto fue demoledor. En un solo día, las acciones de Royal Ahold en la bolsa de Ámsterdam se desplomaron casi un 60%. El CEO global de la compañía renunció en desgracia, y la prensa financiera internacional comenzó a llamar al caso el Enron de Europa. De repente, el gigante holandés que había llegado a la Argentina en los años 90, con promesas de expansión infinita, estaba al borde de la bancarrota, enfrentando investigaciones por fraude, demandas de accionistas y la amenaza de ir a prisión. Para Supermercados Disco, las implicancias de este terremoto internacional fueron inmediatas y paralizantes. Si bien las operaciones diarias de los locales en Argentina seguían funcionando, la cadena quedó completamente huérfana de respaldo financiero. Ahold, desesperada por conseguir efectivo para pagar multas monumentales y calmar a sus acreedores europeos, tomó una decisión drástica para salvar su propio pellejo: liquidar todos sus activos en América Latina. La paradoja era cruel y profundamente dolorosa para los miles de empleados argentinos de la cadena. Habían logrado resistir la peor crisis económica de la historia del país. Habían soportado el riesgo de los saqueos de 2001, las persianas bajas, la angustia de los clientes sin efectivo y la brutal devaluación del peso. Y cuando parecía que la situación local empezaba lentamente a estabilizarse, se enteraban de que el supermercado iba a ser vendido por un escándalo de contabilidad corporativa cometido por ejecutivos de traje a un océano de distancia. A esto se sumó otro golpe local. El grupo Velox, la familia Peirano, que era el socio original de Ahold en la región y clave en la estructura de Disco, también colapsó en medio de acusaciones de fraude financiero en Uruguay y Argentina, terminando con sus directivos prófugos o tras las rejas. El vacío de poder era absoluto. Supermercados Disco, el símbolo indiscutido del consumo de la clase media argentina. El supermercado que había inventado el paseo familiar y el exitoso programa de puntos Disco Plus, de repente tenía un enorme cartel imaginario de "se vende" colgado en la puerta. Y no era una venta ordenada, era una liquidación forzada en un país que todavía estaba económicamente en ruinas. El destino de las sucursales, de los enormes centros de distribución y del futuro de miles de laburantes argentinos quedó en el aire. La marca más codiciada del retail nacional estaba a merced del mejor postor, y en las sombras, los grandes jugadores del supermercadismo sudamericano, aquellos que habían sobrevivido a la masacre económica, empezaban a afilar sus cuchillos para quedarse con los restos del imperio. La guerra por Disco estaba a punto de comenzar. El año 2003 marcaba un momento de profunda transición para la Argentina. Mientras el país comenzaba, muy lentamente, a juntar los pedazos rotos que había dejado el estallido de 2001, en las oficinas centrales de Royal Ahold en Europa, la decisión ya estaba tomada. Había que huir de América Latina. Acorralada por su propio escándalo contable y la presión de sus acreedores, la corporación holandesa colgó el cartel de venta sobre su activo más valioso en el sur del continente. Supermercados Disco, con sus más de 200 sucursales,
estaba oficialmente en el mercado. Para cualquier analista financiero de la época, la situación era un arma de doble filo. Por un lado, comprar empresas en la Argentina post-crisis era un riesgo monumental. El país todavía lidiaba con la reestructuración de su deuda. La inflación amenazaba constantemente y el poder adquisitivo de los salarios estaba por el piso. Pero por otro lado, quien tuviera los dólares en la mano podía quedarse con la joya de la corona del retail argentino a un precio que, pocos años antes, hubiera parecido un chiste. Disco no era simplemente un conjunto de locales comerciales. Era el dueño de las mejores esquinas de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, y de varias capitales provinciales clave, como Córdoba y Mendoza. Era un monopolio geográfico invaluable. En el negocio del supermercadismo, la ubicación lo es todo. Vos podés construir un hipermercado en un descampado a las afueras de la ciudad, pero no podés inventar terrenos de 2.000 metros cuadrados en el corazón de Recoleta, Belgrano o Caballito. Disco ya estaba ahí, estaba metido en el tejido mismo del barrio. Y además, traía en su paquete accionario a la cadena BEA, la herramienta perfecta para pelear en el segmento de precios bajos que ahora dominaba el país. La noticia de la venta desató una guerra fría en el mundo corporativo. Diversos fondos de inversión y grupos locales empezaron a sobrevolar a la presa herida. Sin embargo, había un hombre que miraba el mapa de Argentina con una ambición particular. Horst Paulmann, el magnate chileno fundador del holding Cencosud. Cencosud ya era un jugador de peso en la Argentina. Habían llegado en 1982 con la marca Jumbo y revolucionaron el mercado de los shoppings con la inauguración de Unicenter. Pero el modelo de Jumbo era el del hipermercado colosal, enfocado en un público de alto poder adquisitivo que manejaba su auto hasta el centro comercial los fines de semana. Lo que Paulmann no tenía era capilaridad. No tenía la compra diaria, el cliente que baja de su departamento y camina media cuadra para comprar el pan, la leche y la carne para la cena. Para Cencosud, comprar Disco era la pieza maestra que le faltaba en el tablero de ajedrez. Significaba no solo absorber a un competidor histórico, sino pasar a dominar absolutamente todos los formatos del retail. El hipermercado premium con Jumbo, el supermercado de cercanía de clase media con Disco y el formato de descuento agresivo con BEA. Además, era la única manera de plantarle cara de igual a igual al gigante francés Carrefour, que también lideraba el mercado tras su fusión con Promodes Norte. Las negociaciones fueron tensas, secretas y se extendieron durante meses. Ahold necesitaba efectivo urgente, pero sabía el valor estratégico de lo que estaba entregando. Finalmente, en marzo de 2004 se anunció el acuerdo que sacudió los cimientos comerciales del país. Cencosud compraba supermercados Disco por una cifra cercana a los 315 millones de dólares. La noticia cayó como una bomba en la sociedad argentina, y muy especialmente entre los más de 15.000 empleados de la cadena. Para los trabajadores de Disco, el alivio de saber que la empresa no iba a la quiebra se mezclaba con una profunda incertidumbre. El sindicato de comercio encendió las alarmas, temiendo despidos masivos por superposición de puestos, mientras los organismos de defensa de la competencia del gobierno argentino retrasaban la aprobación final del trato, evaluando si el nuevo conglomerado chileno tendría una posición monopólica en ciertas zonas del país. Desde el punto de vista cultural, la venta marcó el fin de una era. El supermercado que había nacido como una evolución del almacén porteño, que le había enseñado a comprar a la clase media y que había convertido su logo en un emblema nacional, dejaba de ser argentino de manera definitiva. Había nacido con capitales locales, se había inflado con dinero holandés y, finalmente, terminaba absorbido por un imperio chileno. A fines de 2004, tras superar las trabas regulatorias, Horst Paulmann y sus ejecutivos tomaron el control físico de las operaciones. En las oficinas centrales, se bajaron los cuadros de la antigua gestión y se colgaron los nuevos objetivos corporativos. Para el cliente habitual que empujaba el changuito, nada parecía haber cambiado esa primera semana. Las puertas se abrieron como siempre. Las góndolas estaban llenas y el logo rojo y azul seguía brillando en la fachada. Pero en los despachos gerenciales de Cencosud, la sentencia ya estaba firmada. El plan no era mantener el imperio de Disco intacto. El plan era desarmarlo pieza por pieza, vaciarlo de su identidad original y transformarlo en un simple engranaje de una maquinaria mucho más grande.
La verdadera agonía de la marca acababa de comenzar. Cuando los ejecutivos de Cencosud se acomodaron finalmente en las oficinas directivas a fines de 2004, la incertidumbre que flotaba en los pasillos de supermercados Disco comenzó a materializarse en directivas concretas. Horst Pohlmann, el cerebro detrás del imperio chileno, no había desembolsado más de 300 millones de dólares por un sentido de nostalgia o respeto hacia la histórica marca argentina. Había comprado un activo estratégico y, como tal, debía ser optimizado y encajado a la fuerza en una maquinaria corporativa mucho más grande. El análisis que la nueva gerencia hizo puertas adentro fue frío, quirúrgico y profundamente pragmático. Al absorber Disco, Cencosud se encontraba con un portafolio de marcas que, en ciertas zonas, se superponían peligrosamente. Por un lado tenían a Jumbo, su buque insignia, hipermercados colosales, con un surtido premium, atención de primera y orientados a un público de alto poder adquisitivo. Por el otro, acababan de heredar a Disco, el histórico supermercado de cercanía, que también apuntaba a la clase media y media alta, dueño de las mejores esquinas de la ciudad. Y finalmente, dentro del mismo paquete de compra, venía la llave para dominar otro sector de la población, Plaza Vea. Es aquí donde la historia corporativa de Disco adquiere un tono de ironía casi cruel. Recordemos que Vea era una cadena nacida en la provincia de Mendoza, caracterizada por un formato austero, de bajo costo y precios fuertemente agresivos. Durante la segunda mitad de la década de los 90, la antigua dirigencia de Disco había comprado Vea para usarla como un escudo táctico. Era su marca de batalla para pelear por el centavo en los barrios más populares contra la invasión de los hipermercados extranjeros, protegiendo así el prestigio, la limpieza y la exclusividad del logo original de Disco. Pero la Argentina post-crisis de 2001 era un país diametralmente distinto, con los salarios severamente devaluados y una inflación que siempre amenazaba con despertar. El modelo de precios bajos era el rey indiscutido del retail. Los analistas de Cencosud miraron los balances y llegaron a una conclusión letal para la identidad de la empresa original. En el nuevo contexto económico nacional, la austeridad de Bea era mucho más rentable, resiliente y escalable que el lujoso formato histórico de Disco. La decisión estratégica que se tomó desde la cúpula directiva marcó el principio del fin de la independencia de la cadena. Disco dejaría de ser la marca principal y expansiva que alguna vez fue, para convertirse en la variable de ajuste de un ecosistema mayor. En lugar de potenciar el imperio con el histórico logo rojo y azul, Cencosud decidió implementar una estrategia de fragmentación territorial. El plan era claro e implacable. Tomarían el inmenso mapa de sucursales de Disco y lo dividirían meticulosamente según el perfil socioeconómico de cada barrio y los metros cuadrados de cada local. La marca que había inventado el paseo familiar y popularizado el autoservicio en el país ya no sería dueña de su propio destino. Pasaba a ser simplemente un banco de propiedades para alimentar el crecimiento de las otras marcas del holding chileno. Las herramientas para desarmar el imperio ya estaban sobre la mesa, y el trabajo de desmantelamiento estaba a punto de comenzar a plena luz del día, frente a los ojos de los propios clientes. El proceso de conversión no fue abrupto, sino una lenta y dolorosa metamorfosis urbana. Cencosud comenzó a aplicar su bisturí corporativo sobre el mapa de sucursales de Disco. Para los clientes, el cambio empezó a notarse primero en los detalles y luego en las fachadas. Un fin de semana cualquiera, los vecinos llegaban a su Disco de toda la vida, aquel donde habían juntado puntos a lo largo de los años, y encontraban que los carteles rojos y azules estaban siendo desmantelados y reemplazados por el verde y amarillo de Plaza Vea. Aquí se consumó la gran ironía de esta historia comercial. Vea, el formato austero que los antiguos dueños de Disco habían comprado y operado en los 90 para usarlo como un escudo protector contra los hipermercados extranjeros, ahora se estaba devorando a su propia marca madre. Cencosud entendió que, en los barrios de clase media trabajadora, en gran parte del conurbano bonaerense y en el interior del país, el cliente golpeado por la inflación ya no estaba dispuesto a pagar el impuesto a la estética que implicaba comprar en un Disco. Necesitaban precios bajos, promociones agresivas, marcas propias y segundas marcas. Así, decenas de locales históricos de Disco fueron repintados. Los empleados cambiaron sus uniformes históricos
y la experiencia de compra se volvió deliberadamente más espartana. Pero la fragmentación sistemática no terminó ahí. ¿Qué pasó con las sucursales de mayor tamaño? Aquellas ubicadas en las zonas de mayor poder adquisitivo de la capital federal como Recoleta o Belgrano, o en los corredores exclusivos de la zona norte. Esos locales sufrieron otra transformación. Cencosud decidió que el estatus premium y de alta gama ya no le pertenecía a Disco, sino a su propia marca estrella, Jumbo. De la noche a la mañana, los locales más emblemáticos, lujosos y rentables de la histórica cadena argentina amanecieron con el logo del elefante. Disco quedó entonces atrapado en el peor de los mundos comerciales, convertido en el relleno de un sándwich estratégico. Ya no era la opción de lujo, porque ese lugar lo ocupaba Jumbo, y tampoco era la opción económica y de ahorro, porque ese terreno era dominado por BEA. Se transformó en un formato híbrido, una marca zombie mantenida artificialmente solo en aquellos barrios puntuales donde el nombre todavía tenía un peso nostálgico e inmobiliario demasiado fuerte como para borrarlo de un plumazo, especialmente en algunos rincones de la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Para los históricos laburantes de Disco, la transición fue un golpe directo al orgullo y a la identidad. Muchos de ellos habían sido formados bajo una cultura de atención al cliente específica, con la convicción de pertenecer a la cadena que había inventado el supermercadismo moderno y el paseo familiar en la Argentina. Ahora descubrían que eran simplemente empleados de un enorme conglomerado multinacional que movía las sucursales como piezas de Tetris según las necesidades de rentabilidad de sus balances semestrales. El imperio independiente se había desvanecido. No fue a través de una quiebra estrepitosa, ni con persianas que se cerraban de un día para el otro en medio de un escándalo nacional. Fue un final mucho más silencioso, un borrado sistemático. Las tiendas seguían abiertas, las cajas registradoras seguían cobrando, los pasillos seguían llenos de mercadería, pero el alma de lo que alguna vez fue Supermercados Disco había sido vaciada, empaquetada y repartida entre sus nuevos dueños. El antiguo rey del retail argentino había sido despojado de su corona y de su territorio, preparándose para entrar en una larga, silenciosa y melancólica sombra. Si ustedes caminan hoy por algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, como Barrio Norte o Belgrano, o pasean por ciertas zonas de la provincia de Córdoba, todavía pueden cruzarse con el histórico logo rojo y azul. Las puertas automáticas siguen abriéndose, los carritos siguen rodando, y las luces de las góndolas continúan encendidas. Técnicamente, Supermercados Disco no desapareció. No hubo una quiebra espectacular, ni cadenas en las puertas, ni un remate público de sus bienes. Sin embargo, para cualquiera que haya vivido su época de esplendor, entrar hoy a uno de estos locales produce una sensación extraña, casi melancólica. Es como visitar la casa donde uno creció y descubrir que, aunque los muebles están en el mismo lugar, el alma que la habitaba hace tiempo que se fue. Hoy en día, Disco es una sombra corporativa, un zombie dentro del colosal ecosistema de Cencosud. El cliente moderno que empuja un changuito en sus pasillos se da cuenta rápidamente de la ilusión. La panadería ya no tiene aquel aura artesanal que la distinguía en los 90. Los productos de marca propia que llenan las estanterías bajo el nombre de Cuisine & Co. son exactamente los mismos que se encuentran a unas cuadras de distancia en un Jumbo o en un BEA. El sistema de cajas, la logística, los uniformes estandarizados y hasta la música ambiental responden a las directivas de una matriz centralizada en Santiago de Chile. El nombre Disco en la fachada es poco más que una cáscara vacía, sostenida artificialmente por el valor inmobiliario de sus locales y por una inercia nostálgica que a Cencosud le resulta más barato mantener que reemplazar. Pero la decadencia de la identidad de Disco no es solo culpa de las decisiones internas de un holding extranjero. El verdadero golpe de gracia vino de la calle. El mercado argentino mutó con una brutalidad que dejó al antiguo rey de la cercanía completamente fuera de juego. El primer gran verdugo del formato de Disco fue un fenómeno silencioso, orgánico e imparable: el boom de los autoservicios chinos. Durante las últimas 2 décadas, miles de familias de inmigrantes asiáticos replicaron a su manera lo que Disco había hecho en los años 60, pero con una eficiencia despiadada. Se instalaron en cada barrio, en cada cuadra del país,
ofreciendo locales pequeños, con bajos costos operativos, sin grandes estructuras gerenciales ni sindicatos pesados, y con una estrategia de precios y cercanía imbatible. El supermercado chino le arrebató a Disco exactamente el territorio que lo había hecho grande. La compra diaria, rápida y vecinal. ¿Para qué iba a caminar un cliente 4 cuadras hasta un Disco anticuado si tenía un autoservicio chino a media cuadra, abierto hasta altas horas de la noche, donde podía comprar una botella de vino, pan y un paquete de fideos más barato? El segundo verdugo fue la implacable, crónica y desgastante inflación argentina de los últimos años. El paseo familiar de los fines de semana, con el changuito rebalsado de productos premium, quedó sepultado en el recuerdo. La clase media, históricamente el motor de Disco, vio su poder adquisitivo pulverizado. La compra mensual se transformó en una expedición de supervivencia financiera. Para ganarle a la inflación, las familias argentinas comenzaron a migrar hacia los grandes supermercados mayoristas, como Diarco, Vital, Jaguar o Macro, para abastecerse de productos no perecederos en cantidad, dejando las compras fraccionadas del día a día para las tiendas de descuento, como Día o los mencionados autoservicios de barrio. En este nuevo mapa de consumo, extremadamente polarizado entre el lujo asiático y la supervivencia pura, el formato híbrido de Disco quedó flotando en la nada, demasiado caro para ser considerado una opción de ahorro y demasiado desgastado para competir con el estatus aspiracional de Jumbo. Para intentar sobrevivir en este ecosistema hostil, Disco, al igual que el resto de los supermercados tradicionales, se volvió adicto a las promociones. Hoy, los pasillos están tapizados de carteles amarillos fosforescentes que gritan 70% de descuento en la segunda unidad, 3x2 en lácteos o descuentos con tarjetas bancarias los martes y jueves. El cliente ya no es fiel a una marca, ni al programa Disco Plus. Es fiel a su propio bolsillo y al calendario de promociones de su banco. La lealtad se rompió para siempre. Finalmente, la estocada digital terminó de desdibujar el peso físico de la marca. La llegada de aplicaciones de delivery como Rappi o Pedidos Ya, sumada al auge del comercio electrónico a través de Mercado Libre y la explosión de las billeteras virtuales como Mercado Pago, cambiaron las reglas de la conveniencia. Las nuevas generaciones ya no ven el supermercado como un destino, sino como un simple depósito del cual sale su comida a través de una pantalla. Si ustedes entran hoy a un local de Disco un martes por la tarde, es probable que vean a unos pocos clientes mirando fijamente sus teléfonos celulares para calcular si la promoción del banco aplica, mientras los empleados arman pedidos online en cajas de cartón. Es una coreografía fría, mecánica y calculadora. El supermercado que alguna vez representó el progreso, el estatus y el sueño de una clase media en ascenso, hoy es apenas una terminal logística más en la dura batalla cotidiana contra los precios. La marca sobrevive, pero el imperio, tal como lo conocimos, ya es solo un fantasma en los pasillos. Si hay una lección profunda que nos deja la trayectoria de Supermercados Disco, es que en la Argentina ninguna empresa, por más arraigada que esté en la cultura popular, tiene garantizada la supervivencia. La historia de esta cadena es, en muchos sentidos, el espejo perfecto de la historia reciente de la clase media argentina. Un relato de ascenso rápido, de aspiraciones del primer mundo, de crisis brutales y, finalmente, de una silenciosa resignación ante una realidad económica implacable. Cuando miramos hacia atrás y analizamos el legado de Disco, no estamos hablando simplemente de un negocio que compraba y vendía latas de tomates. Estamos hablando de una institución que cambió para siempre la geografía urbana y la psicología del consumidor en nuestro país. Disco fue la gran escuela del consumo moderno para millones de argentinos. Ellos fueron quienes nos enseñaron a soltar la mano del almacenero amigo, a cruzar el mostrador y a caminar solos entre las góndolas. Nos introdujeron en la era del autoservicio, del empaque impecable, de la cadena de frío inquebrantable y, más tarde, en la fiebre de las tarjetas de fidelización con el recordado Disco Plus. El impacto cultural de la marca durante las décadas de los 80 y 90 es innegable. Para una familia porteña, cordobesa o bonaerense, ir al Disco el sábado por la mañana no era una obligación pesada. Era el paseo familiar. Era el lugar donde los padres se cruzaban con los vecinos, donde los chicos pedían los cereales importados de cajas brillantes
y donde se respiraba, bajo la luz de los tubos fluorescentes y el aire acondicionado, una ilusión de estabilidad y prosperidad. En los pasillos de Disco, durante los años de la convertibilidad, la Argentina se sintió parte del primer mundo. El changuito lleno hasta el borde era el símbolo máximo de estatus de una clase trabajadora y profesional que creía haber dejado atrás la inflación para siempre. Pero el legado de Disco también encierra una advertencia corporativa brutal. Nos enseña el altísimo precio que pagan las empresas locales cuando, en su afán de expansión desmedida, atan su destino a los vaivenes de las finanzas globales. La decisión de vender la mayoría accionaria a la corporación holandesa Royal Ahold a finales de los 90 parecía en su momento una jugada maestra para protegerse de los hipermercados como Carrefour y Walmart. Sin embargo, terminó siendo una trampa mortal. La ironía es trágica. Disco no colapsó porque los argentinos dejaran de comprar en sus locales. No desapareció por un boicot de los consumidores ni por una mala campaña de marketing. Fue devorada por un escándalo de corrupción corporativa ocurrido a miles de kilómetros de distancia, en oficinas europeas donde la marca argentina no era más que un renglón en una planilla de Excel. Cuando Ahold cayó en desgracia y liquidó sus activos, Disco quedó huérfana, atrapada en el peor momento económico de la historia argentina, servida en bandeja de plata para que un gigante vecino, el holding chileno Cencosud, la comprara a precio de remate. El destino final de la marca, bajo el ala de Cencosud, también deja una lección sobre el pragmatismo despiadado del retail moderno. Para las corporaciones internacionales, la nostalgia no cotiza en bolsa. No importa cuántos años haya sido el supermercado de confianza de un barrio. Si tus metros cuadrados son más rentables bajo el logo Premium de Jumbo, te conviertes en Jumbo. Si el poder adquisitivo de tus clientes cae y necesitan precios de descuento, te repintan de verde y te conviertes en Bea. El desmantelamiento de Disco nos recuerda que, en el negocio de los supermercados, la identidad es un lujo que solo se mantiene mientras sea rentable. Hoy el viejo changuito de compras, aquel que antes se llenaba sin mirar los precios, se ha transformado en un campo de batalla. La lealtad a una marca de supermercado ha muerto, reemplazada por la cacería diaria de ofertas, el cálculo matemático frente a la góndola y la conveniencia fría de las aplicaciones de celular. Supermercados Disco fue el arquitecto de una forma de vivir y consumir que definió a la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Construyeron un imperio sobre la promesa de que comprar podía ser una experiencia placentera, higiénica y moderna. Y aunque hoy sus letras rojas y azules sean apenas un eco nostálgico en algunas esquinas de la ciudad, vaciadas de su identidad original, el recuerdo de sus años dorados sigue vivo. Permanece en la memoria colectiva de toda una generación de argentinos que alguna vez creyeron que, mientras el changuito del Disco estuviera lleno, el país entero iba por buen camino. La historia de Supermercados Disco nos demuestra que un imperio comercial no cae necesariamente por un error catastrófico de un día para el otro. A veces desaparece lentamente, absorbido por las frías decisiones de un directorio extranjero y por los brutales vaivenes económicos de un país que no perdona. Durante décadas, el logo rojo y azul no fue solo una marca. Fue el reflejo de cómo quería verse la Argentina. El ritual de ir al Disco los fines de semana, caminar por pasillos impecables, llenar el changuito sin mirar tanto los precios y sumar puntos en la tarjeta Disco Plus, era el certificado de pertenencia a una clase media que se sentía próspera, estable y con un futuro asegurado. Pero el retail no es simplemente una transacción de bienes, es un termómetro social exacto. Cuando la economía argentina crujió tras la crisis del 2001 y el poder adquisitivo se pulverizó, la estética y la atención personalizada pasaron a ser un lujo inalcanzable para la mayoría. La absorción por parte del holding chileno, Cencosud, y el posterior desmantelamiento de la marca original, transformando estratégicamente sus locales en Jumbo para los sectores de altos ingresos o en Bea para pelear los precios bajos. No fue solo una brillante jugada de negocios. Fue la radiografía perfecta de un país que se fragmentó económicamente de manera definitiva. Hoy muchas de esas esquinas siguen operando como supermercados y algunas todavía conservan el nombre original a modo de cáscara vacía.
Pero el alma de aquel lugar que le enseñó a comprar a la Argentina moderna se desvaneció para siempre. Porque cuando desmontan el cartel luminoso de un comercio que fue parte de tu rutina, de las compras con tus padres y de tu barrio, lo que verdaderamente desaparece no es una empresa. Desaparece un pedazo de nuestra propia historia y de una época que ya no va a volver. ¿Ustedes qué recuerdos tienen de Supermercados Disco? ¿Llegaron a canjear premios con los puntos de Disco Plus? ¿O se acuerdan de cómo era el local de su barrio antes de que cambiara de nombre? Déjenme sus anécdotas en los comentarios, compartan este video y no se olviden de suscribirse para seguir descubriendo las historias ocultas detrás de los imperios comerciales y de entretenimiento que marcaron nuestra vida. Nos vemos en el próximo documental.